calling it your job, oh horse, sure don't make it right. If you want me to, I'll say a prayer for your soul tonight. Buenos días. Acabo de verificar que iba a 160 kilómetros por hora. Eso es todo. Yo puedo ir a 200 sin problema. ¿Tiene su licencia, por favor? ¿Tiene alguna razón para viajar a esa velocidad? Mire, 100 kilómetros por hora es para las viejitas. Yo tengo un automóvil de primera y soy un conductor fantástico. Para mí, esa velocidad es segura. Y es mucho más conveniente, ¿sabe? Puedo llegar más rápido y viajo tan seguro como los que van a 100. Bueno, esa no es una excusa válida. Lo voy a multar por exceder el límite de velocidad. Pero vamos, sea razonable. Soy un buen conductor y este es un buen automóvil. Viajo seguro. No se apegue tanto a la ley. Lo siento, señor, pero esa es la ley. En fin, esto es ridículo. Yo quiero poder conducir a una velocidad acorde con mi pericia. Como le dije, la velocidad límite para este techo es 100 kilómetros por hora. Y a menos que haga que se cambie la ley por una ley del Parlamento, la velocidad límite permanecerá en los 100 kilómetros por hora, que es la velocidad que usted debe cumplir. Bueno, espéreme un momento. El único poder autorizado para cambiar la ley es el poder que hizo la ley. Esto es tan cierto de la ley de Dios como las leyes de tráfico. Hemos notado cómo el cuerno pequeño trató de cambiar la ley de Dios. Hoy debemos preguntar, ¿autorizó Dios al cuerno pequeño para cambiar su ley? Si lo hizo, entonces la enmienda ha sido legalmente aprobada por la autoridad apropiada y ahora es una ley adecuadamente constituida. Así que para examinar la evidencia de esta enmienda hecha por las Cortes Celestiales, escuchemos a Alejandro Bullón en su tema Autoridad. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente quiero agradecerles por estar aquí para continuar con este programa de Daniel. Debo decirles que me siento muy feliz por la oportunidad que tengo de estudiar la Biblia con ustedes. En los últimos 3 programas hemos visto el asombroso hecho de que el cuerno pequeño ha tratado de cambiar la ley de Dios y también el sábado. Hoy día, en vez de guardar el 7º día, la mayoría de cristianos guarda el domingo, que no tiene ninguna base bíblica. Cuando era niño, se me enseñó a guardar el domingo como día de reposo. Mis padres durante 30 años guardaron el domingo. Mis abuelos observaron el domingo durante toda su vida. Así que el domingo era una tradición en mi familia, algo que había sido pasado de padre para hijo de varias generaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden identificarse también conmigo. Puede ser que haya otros que nunca han ido mucho a la iglesia, pero si tuviesen que ir, irían en domingo. Parece que este es el día en que la mayoría va a la iglesia. Es una tradición que ha invadido casi todas las sociedades. Pero en las últimas presentaciones que hemos tenido aquí, hemos notado que la Biblia enseña que el sábado es el 7º día desde el principio. Desde el principio, en el jardín del Edén, Dios separó un día de reposo, un día que Él bendijo, un día que Él santificó. El sábado es el único día que Dios le ha pedido al hombre que guarde. Uno de los puntos que me impresionó cuando escuché hablar del sábado por primera vez fue descubrir que la razón principal por la cual Dios hizo el sábado fue para darnos a todos un tiempo para tener un compañerismo con Él.
un tiempo para desarrollar una relación con Él. Para poder desarrollar una relación, como ustedes saben, es necesario pasar tiempo con la otra persona. No se puede desarrollar una relación si no se separa un tiempo para que las personas que quieren conocerse lleguen realmente a conocerse. Esta es la razón principal por la cual Dios nos dio el sábado, para que lleguemos a conocerlo a Él en una forma significativa y personal. Hay otra razón por la cual Dios también nos dio el sábado, y es para recordarnos la creación. Como ven, si todo el mundo hubiera guardado el sábado según Dios lo dio, no habría ateos o evolucionistas. El sábado nos recuerda nuestro origen. Salimos de las manos de un Dios amoroso, quien nos hizo a su imagen. Y si es así, negamos la teoría que enseña que hemos evolucionado a través de millones de años. Pero el dedo de la profecía claramente señala que el cuerno pequeño es el poder responsable por tratar de cambiar la ley de Dios. Nótese lo que dice en Daniel 7:25. Voy a leer. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Claro está que el cuerno pequeño no puede cambiar la ley de Dios. Solamente cree que puede. Pero Dios ha predicho que este poder haría el intento de cambiar los 10 mandamientos de Dios y en particular el día sábado. Ahora, si tú fueses como yo y hubieses crecido guardando el domingo, probablemente sentirías que en alguna parte del Nuevo Testamento domingo como día de adoración. De hecho, si la mayoría de la gente guarda el domingo, es de suponer que la Biblia debería decir algo al respecto. Entonces, para ser justos debemos mencionar todos los versículos que hablan acerca del primer día de la semana. Y al examinar cada versículo, tú serás el juez. Vamos a comenzar. El primer versículo donde se menciona el primer día de la semana es Mateo 28, 1 y 2. Vamos a leer. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. En este versículo no hay ninguna indicación de que se les sugiera a los discípulos que se está guardando el primer día de la semana, porque en ese día Jesús resucitó. Hay 4 versículos más donde se menciona el primer día de la semana. Yo los voy a leer para que después analicemos si realmente se da a entender que debemos honrar ese día porque Jesús resucitó en aquel día. Miremos primero el versículo de Marcos. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacob, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El otro versículo está aquí. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. El tercer versículo está aquí. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas, ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y el cuarto versículo está aquí. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Amigos queridos, no creo que alguien pueda decir al leer estos versículos en los 4 evangelios que haya algo aquí que sugiera que se honre a ese primer día como el día de reposo.
Todos son simples declaraciones de hechos que acontecieron el día de la resurrección de Cristo. Al leer estas citas, ustedes recordarán que el día antes del primer día de la semana es el sábado. Nótese nuevamente Lucas 23, 56 al 24:1. Voy a leer. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Notemos aquí 3 días. Día de preparación, día sábado y primer día de la semana. El sábado se menciona claramente como el día que viene justamente antes del primer día de la semana. Es interesante notar el orden exacto de los días aquí. A veces la gente dice, ¿cómo puedes estar seguro que los días de la semana no se han confundido de tal manera que lo que llamamos ahora sábado, a lo mejor no era el sábado en los días de Jesús? Aquí no hay forma de equivocarse, amigos, porque todo el mundo siempre ha estado de acuerdo en el orden de los días. Millones de musulmanes están de acuerdo en que el viernes es el 6º día. Millones de cristianos dicen que Cristo resucitó en un domingo, el primer día de la semana, no hay duda. 13 millones de judíos dicen que el 7º día de la semana es el sábado. No hay muchas cosas en las que muchos están de acuerdo, pero el orden de los días es una cosa en que todos están de acuerdo. Y la Biblia dice que el día antes del primer día de la semana es el sábado del 4º mandamiento. Cuando comencé a estudiar la Biblia, me emocioné muchísimo con estos mensajes y predicciones. Para mí fue un choque descubrir cuántas tradiciones mis padres y mis abuelos habían aceptado sin averiguar si eran ciertas o no. Simplemente yo desde pequeño les di por sentado que era así. Yo pensaba que si la iglesia las enseñaba y la gente las guardaba, entonces todas esas cosas debían existir en la Biblia. Con el tiempo me di cuenta que esta forma de pensar estaba completamente equivocada. Vez tras vez, al estudiar la Biblia, descubrí lo que en realidad Dios había dicho en este libro. A través de los años, he escuchado vez tras vez que una de las razones para la observancia del domingo es que Cristo resucitó el domingo. Después de todo, la gente piensa, ¿acaso no es la resurrección la parte más importante del cristianismo? Bueno, siempre he meditado en esta razón, porque es cierto que la resurrección es muy importante. De hecho, si la resurrección no existiese, el cristianismo tendría poco sentido. Pero también es cierto que la muerte de Jesús es muy importante. Las dos son esenciales para nuestra salvación. Pero muchas veces me he preguntado, ¿por qué escogieron las personas el día de la resurrección y no el día en que Jesús murió? Los dos son sumamente importantes y esenciales. A simple vista, por encima, da la impresión de sugerir un día para honrar la resurrección. Parece muy bueno y piadoso. Pero el problema es que la tradición está basada simplemente en lo que algunos han hecho a través de los años. Ustedes conocen el viejo adagio, repítelo con frecuencia y la gente lo creerá. Bueno, eso es lo que pasó. Pero los que queremos hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos, preguntamos, ¿dónde está la evidencia de tal declaración? Permítanme decirles, no existe. En la Biblia no existe. De hecho, la Biblia ya tiene un monumento en memoria de la resurrección. También tiene otro monumento para la muerte de Jesús. Nosotros no tenemos que inventar monumentos porque Dios ya ha dicho cuáles son esos monumentos. Ustedes recordarán que el monumento recordativo de la muerte de Jesús se celebra cada vez que tomamos el pan y el vino que nos recuerdan que Jesús dio su vida y murió por nosotros en el Calvario como expiación por nuestros pecados.
Estos símbolos nos ayudan para que nunca olvidemos la muerte de Jesús. Pero, ¿qué de la muerte, de la resurrección de Jesús? ¿Qué monumento recordativo ha dado Dios para que no nos olvidemos de este gran evento, de la resurrección? Permítanme leer este versículo ahora. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es en memoria de la resurrección. Como pueden ver, Dios no quiere que nosotros recordemos la resurrección únicamente el domingo. Él quiere un recordativo vivo, un recordativo mediante la transformación de una vida, la vida de la persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ese monumento es algo que dura 24 horas al día, 7 días a la semana. Hasta aquí, hemos visto 5 referencias que mencionan el primer día de la semana, y ninguna de ellas menciona en lo más mínimo que los discípulos se reunieron para conmemorar o celebrar la resurrección. Veamos un texto más. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Lo interesante en esta parte es que los discípulos no estaban celebrando una reunión en honor a la resurrección, porque en ese momento ellos ni creían en la resurrección. El texto dice que ellos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a que les sucediera lo mismo que le había sucedido a Jesús. Tenían temor de perder su vida. El texto dice que ellos estaban juntos por miedo de los judíos. En ese momento Jesús se les apareció a esos atemorizados discípulos el mismo día en que se levantó de los muertos. Aquí no hay nada que indique el cambio del día de adoración. Otro pasaje que se cita con frecuencia para apoyar la idea de guardar el domingo es Hechos 20, 7 al 11. Lo voy a leer. Y el primer día de la semana, juntos los discípulos, a partir del pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo. Como Pablo disertaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba y así partió. Notemos, amigos queridos, que esta reunión fue de noche. El texto dice: Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Hay otra parte que dice: habían muchas lámparas en el aposento alto. Claramente se ve que esta es una reunión nocturna celebrada en la parte oscura del primer día de la semana. Notemos el método bíblico para marcar el tiempo de puesta del sol a puesta del sol, o de tarde a tarde. Permítanme leerles el versículo. Y llamó Dios a la luz, al día luz, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Otro versículo más. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso,
traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Así que el día comienza primero con la parte oscura. Es por eso que Génesis dice la tarde y la mañana del primer día. La tarde o la parte oscura comienza primero. Así que en realidad era el primer día de la semana, la parte oscura de ese día, o sea, era sábado de noche. Pero hay algo más que también es interesante en este versículo. Yo he escuchado personas que usan este versículo para ilustrar un servicio del día domingo que los apóstoles guardaron hasta partieron pan el domingo de mañana. Solamente tenemos que mirar de nuevo la historia. Voy a leer otro versículo. Y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disertaba largamente postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba y así partió. Al leer el texto descubrimos que la partida del pan se llevó a cabo entre la medianoche y la salida del sol. Obviamente, esta fue una ocasión sumamente especial porque Pablo estaba teniendo una fiesta de despedida con los miembros de la iglesia. Estaba por dejarlos. Tal vez nunca más vería a alguno de ellos. Estaba ansioso por compartir con ellos la mayor cantidad de información posible mientras estaba allí. Así que se pasó todo el sábado de noche con ellos, desde que se puso el sol hasta que volvió a salir. Estuvo predicándoles. A medianoche, Eutico se cayó de la ventana y Pablo lo resucitó de los muertos. Y entonces la reunión continuó hasta la mañana. De acuerdo con el versículo 11, el domingo de mañana, el apóstol Pablo y sus acompañantes salieron de viaje. Ciertamente que si Pablo estuviera tratando de enseñar o hacer recalcar el domingo como día de adoración, él se hubiera quedado con ellos para compartir en la adoración de ese domingo. La razón por la cual no se quedó es porque el domingo nunca fue realzado o guardado por ningún cristiano. Hay un último versículo que debemos ver y se encuentra en 1 Corintios 16:2. Miren lo que dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Muchas veces se cita este versículo para apoyar la idea de que la gente debe reunirse y traer una ofrenda en el primer día de la semana. Pero nótese nuevamente lo que dice el versículo. Aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Como ven, Pablo estaba solicitando dinero para los judíos cristianos que estaban pasando por una hambruna. Él le estaba pidiendo a los cristianos de Corinto que prepararan una ofrenda apartando cierta cantidad semanalmente en sus casas para esta ofrenda especial. La orden era para guardar individualmente en sus casas, no colectivamente en la reunión de la iglesia. No hay nada aquí que indique que se recogió una ofrenda en la iglesia en el primer día de la semana. Ciertamente este texto no puede usarse para apoyar la observancia del domingo. Hemos visto cada una de las referencias que se hacen al primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Como pueden ver, ni uno solo de estos versículos señala el domingo como día de adoración o nos indica que algún cristiano del Nuevo Testamento haya guardado el domingo como día sagrado. Tal vez en este momento tú te estés preguntando, ¿no dice el Nuevo Testamento que el sábado fue abolido en Colosenses 2, 16 y 17? Entonces vamos a leer este texto.
rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Amigos queridos, la expresión del versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, es una expresión que se usa en toda la Biblia para indicar los rituales judíos que se realizaban en distintas formas en varios días del año, incluyendo el día sábado a veces. El contexto claramente indica que Pablo está hablando aquí de cómo ahora ya no tiene valor todo el ritual judaico, siendo que ya Cristo vino. Como ven, a través de los años, el séptimo día sábado que vino desde la creación estuvo rodeado por muchas ceremonias y sacrificios judaicos. Por ejemplo, los sacrificios que se hacían en sábado. Pablo únicamente se refiere al sábado en conexión con esto y dice simplemente que el ceremonial judío ahora queda abolido y clavado en la cruz. Ahora, si hay alguna duda de que esto era lo que Pablo tenía en mente, notes el versículo 17. Lo voy a leer nuevamente. Lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Aquí está claro. Cuando Pablo se refiere a comida y bebida y festivales de lunas nuevas, el contexto es claramente ceremonial. Ninguna de esas ceremonias aparecen en los 10 mandamientos. El contexto hace claro que el ceremonial judío es lo que fue abolido, lo cual es sombra de lo porvenir. Esto no podía incluir el séptimo día sábado, el monumento recordativo de la creación, porque eso fue instituido por Dios en el jardín del Edén antes de que fuera necesaria la muerte de Cristo. Fue dado a la humanidad antes que Adán y Eva pecaran. Así que no señala hacia la muerte de Cristo, señala a la creación como un monumento recordativo de ella. Sin embargo, todas las ofrendas de sacrificios que fueron instituidas después que el hombre pecó señalaban hacia la muerte de Cristo. Esto fue lo que quedó abolido cuando Cristo murió en la cruz. Aquí en Colosenses, Pablo está diciendo que las ordenanzas escritas a mano que eran contra nosotros, ahora quedan abolidas. Esto no podía referirse a los 10 mandamientos o al séptimo día sábado, porque ellos no están contra nosotros. A medida de ilustración, escuchen lo siguiente. Si todas las personas de una ciudad guardaran los 10 mandamientos, esto no sería contra nosotros, sería a favor de nosotros. Imagínense cuán seguro estarías tú y tu propiedad. Es más, el precio de los bienes raíces subirían drásticamente porque todos querrían vivir en esa ciudad. Pero si cada vez que cometiésemos un pecado, tuviésemos que matar un corderito, nos resultaría muy difícil. Yo creo que la mayoría de nosotros diría que ese hecho de conseguir un corderito y matarlo, eso sí es contra nosotros y es contrario a nuestra naturaleza. Como ven, los cristianos de Colosas estaban preocupados por los judíos legalistas que insistían que no se estaba guardando realmente el sábado a menos que se cumpliese con el sistema judío de sacrificios. Pablo escribe a los colosenses y les dice que en Cristo no tienen que guardar el sábado en la forma en que lo hacían los judíos, sino en la forma como Dios originalmente lo instituyó en el jardín del Edén, como un día especial para desarrollar una relación con Jesús. Hay otro versículo que a veces es mal interpretado. Lo voy a leer. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de opiniones,
porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil como en legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. Lo primero que tenemos que recordar es el capítulo por entero. El capítulo por entero, el asunto no es el sábado. Ni siquiera se menciona el sábado. En todo el capítulo no se menciona el sábado ni una sola vez. El contexto de este pasaje indica que muchos cristianos estaban preocupados de no comer en ciertos días y otros afirmaban que ese no era problema. Pablo dice clara y sencillamente que no hay diferencia, que no importaba qué día escogieran como día de ayuno. El contexto, cuando leemos la Biblia, muestra claramente que el punto central de este pasaje son los días de ayuno en contraposición con los días de no ayuno. Por lo tanto, el texto no dice nada acerca del sábado. Este asunto nuevamente en Romanos es muy similar al de Colosenses, cuando dice aquí, aquel que es débil en la fe. ¿A qué fe se refiere? Obviamente es la fe del Evangelio de Jesucristo, que enseña que recibimos perdón de todos nuestros pecados y la aceptación de Dios sin las obras de la ley. Algunos de los conversos de la religión judía por largo tiempo habían practicado el ritual de la ley ceremonial y pareciera que no tenían suficiente fe como para concebir la verdad de que somos salvos únicamente por gracia, sin ninguna clase de buenas obras de nuestra parte. Otros que eran más fuertes en la fe, o que eran gentiles y que no habían estado siguiendo las ceremonias judías, sentían la tendencia de juzgar y criticar a aquellos cuya fe era débil y querían con algunas de las ceremonias de carnes, etcétera, bebida, días de fiesta. Pablo entonces aconsejó en contra de esta actitud de crítica, pero enfatizó nuevamente el tema del sábado. No estaba mencionado en este texto y ni siquiera es aludido en este pasaje. Pablo nunca tuvo en mente que fuera quitado. El pasaje simplemente se refiere a días de ayuno, tal como se bosqueja en el ceremonialismo judío. Sin duda, muchos de ustedes ya han escrito su testamento. Ustedes saben que mientras estén vivos, pueden cambiarlo cuantas veces quieran, pero una vez muertos, nadie puede añadir o quitar a su testamento. Pablo usó esta ilustración. Notemos el texto que voy a leer ahora. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre con todos, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade nada. Supongamos que yo soy pariente tuyo. Tú haces tu testamento y un día mueres. A mí no me gusta lo que tú me dejaste en tu testamento, así que muevo algunos puntos del testamento a mi favor. Así que con mi computadora agrego un poquito aquí, un poquito allá. Esto sería claramente un fraude y yo sería un criminal al hacer tal cosa. Pero cuando tú mueres, nadie puede añadir o quitar a tu testamento. ¿Por qué menciono esto? Simplemente porque en el nuevo pacto nada puede ser añadido al nuevo pacto o al nuevo testamento. Después de la muerte de Cristo, queda como está. Todo lo que hubiera de estar en este testamento tenía que haber sido escrito antes de que Jesús muriera.
Recuerden que ustedes no pueden cambiar o alterar un testamento después de la muerte del individuo. Aquí hay un punto que muchos guardadores del domingo no han visto. ¿Cuándo dicen los observadores del domingo que se originó esta práctica de guardar el domingo? La primera mención es el domingo de resurrección. Nunca he escuchado de un comienzo más temprano. El domingo de resurrección es la primera vez. Bueno, si este es el origen de la observancia del domingo, tiene 3 días de retraso para ser parte del Nuevo Testamento o del nuevo pacto de Jesús. Tenía que haber sido incluido antes de la muerte de Jesús. Tú no puedes cambiar un testamento después de muerto el individuo. Esta es la razón por la cual Jesús instituyó la Santa Cena el jueves de noche antes de su muerte. Es parte del nuevo pacto, al igual que todo lo que Jesús vivió y enseñó. Pero amigos, la observancia del domingo tiene 3 días de retraso como para ser incluido en el nuevo pacto. Sin embargo, el sábado es parte del nuevo pacto. Fue sellado junto con todo lo demás por la sangre de Cristo. Así que queda probado que el domingo nunca puede ser parte del nuevo pacto bajo el cual nos regocijamos en gracia y salvación. Es más, tú notarás que de acuerdo con el libro de Hechos, el sábado es el día que los cristianos guardaron en el Nuevo Testamento. No hay una sola referencia que indique dónde era que ellos guardaban el domingo. Pero sí hay un sinnúmero de versículos que indican dónde ellos guardaban el sábado. Nótese lo que dice Hechos. Voy a leer. Y ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía y de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Puede que alguien diga, bueno, ese era el día que guardaban los judíos, así que naturalmente Pablo les predicaba en el sábado. Bueno, veamos un poquito más abajo en el mismo capítulo, en el versículo 42, vean lo que dice. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Cómo pueden? Traten de imaginar. Aquí el apóstol está predicando a los gentiles en el día sábado. Ahora, si el sábado había sido abolido en la cruz, ¿no sería esta una ocasión ideal para enseñarle a los gentiles que el domingo ahora reemplazaba el sábado? ¿No sería? Pero nunca el apóstol Pablo hizo tal cosa, por la sencilla razón de que nunca fue cambiado o abolido el sábado. Obviamente los gentiles le pidieron a Pablo que les predicara el siguiente sábado porque notaron que el mismo Pablo era un guardador del sábado. Como gentiles no conocieron el sábado sino hasta que se hicieron cristianos. Recuerden que el texto está hablando de eventos que sucedieron muchos años después de la cruz. Esto muestra claramente que el sábado todavía era reverenciado muchos años después de la resurrección de Cristo. Sigamos leyendo lo que dice el texto. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Recuerden que este texto dice que la reunión fue pedida por los gentiles y casi toda la ciudad vino el sábado. Esto indica claramente que Pablo no solamente tuvo reuniones en sábado para convertir a los judíos, tuvo reuniones en sábado también para ganar a los gentiles. Leyendo nuevamente en el libro de Hechos, encontramos lo siguiente. Y un día sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Aquí encontramos a Pablo y a Lucas en Filipo. No olvidemos que Lucas no era judío, Lucas era gentil. Para este hombre cristiano el sábado todavía era una institución existente.
Es interesante seguir un poquito más y leer acerca de la visita de Pablo a Tesalónica. Vean lo que se dice. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados debatió con ellos en las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Amigos, aquí vemos que los griegos eran reunidos el sábado para ser evangelizados. Ahora vamos a Corinto, donde se levantó la iglesia. Aquí Pablo fue empleado en su oficio de hacer tiendas. Mi pregunta es, ¿qué día dejó de trabajar el apóstol? ¿El primer día o el sábado? Nótese lo que dice Hechos. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y razonaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Me parece significativo que Lucas no le llamó al sábado el sábado de los judíos, o el sábado ha pasado de moda, o ha sido clavado en la cruz. Si ustedes se toman la molestia de leer los escritos de Lucas, notarán que siendo gentil, muchas veces señala cosas que eran exclusivamente judías. En Hechos habló de nación de los judíos, tierra de los judíos, gente de los judíos, sinagoga de los judíos, pero nunca dice el sábado de los judíos. El hecho de que él mencione tantas veces el sábado sin comentario en relación a los judíos debería ayudarnos a ver que aquellos que dicen que es judío están equivocados. También es interesante notar que, de acuerdo con Hechos 18:11, Pablo estuvo en Corinto durante 18 meses. En otras palabras, le enseñó a la gente de ese lugar durante 78 sábados. Es mucha cosa. Uno pensaría que si el sábado había sido abolido y si el domingo era el nuevo día de adoración, que durante su larga estadía de 1 año y medio, Pablo hubiera mencionado el cambio y hubiera introducido la observancia del domingo a los nuevos creyentes de Corinto. En vez de eso, encontramos absoluto silencio, simplemente porque no hubo ningún cambio. ¿Quieres más pruebas? En el libro de Hebreos dice lo siguiente: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí se nos dice que Dios descansó en el primer sábado de Génesis. Después añade en Hebreos 4:9 lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Es muy significativo que el escritor bíblico usa una palabra distinta para el descanso como reposo, aquí en Hebreos 4:9, y otra para el descanso del capítulo 3 y 4. La palabra es sabatismos, que quiere decir descanso de sábado, o descanso como el de sábado, o descanso sabático, como quieran. Al hablar del descanso que el cristiano encuentra en Cristo Jesús, no hay mejor ejemplo que el séptimo día sábado. El descanso al cual invita el sábado es una ilustración del descanso que encontramos en Jesús. Así,
el sábado es un símbolo de la relación del cristiano con Jesús. Es por esto que no puedo entender por qué algún cristiano podría oponerse al sábado. Lejos de ser legalista, es la verdad que contiene mayor cantidad de gracia. Obviamente, el escritor de Hebreos no consideraba que el sábado era una carga o un requisito legalista. Se usa como una ilustración del descanso de salvación que encontramos en Jesús. El otro punto que debemos notar es que tanto el escritor bíblico como la gente de la iglesia estaban guardando el sábado. No pensaron en ningún otro día. Ciertamente la idea de debatir entre el sábado y el domingo ni se les pasó por la mente. Únicamente en este contexto podría llamárselo sabatismo o el descanso sabático que encontramos en Cristo. Cuando empecé a estudiar este asunto, encontré evidencias que me persuadieron a reafirmar mi fe en el sábado. Vi que si quería ser fiel a Dios, necesitaba seguir a Jesús al guardar el día que Él dijo haber santificado. Sin embargo, lo que realmente me ayudó a ver el asunto claramente fue el hecho de que el cuerno pequeño se jacta de haber hecho el cambio. ¿Recuerdan en Daniel 7, hablando del cuerno pequeño, que pensaría cambiar los tiempos y la ley de Dios? Permítanle leerles su propio testimonio. Miren, la Biblia no contiene todas las enseñanzas de la religión cristiana, ni tampoco formula todos los deberes de sus miembros. Tomemos, por ejemplo, el asunto de la observancia del sábado. En ninguna parte de la Biblia se designa el domingo como el día del Señor. El día mencionado es el sábado, el último día de la semana. La iglesia primitiva deliberadamente cambió el día del domingo. Esta es una cita que acabo de leer, completamente textual. Ahora, amigos, lo que me gusta del catolicismo es su honestidad. No guarda en secreto el hecho de que ha hecho lo que Dios dijo que trataría de hacer. Así que el asunto no es un mero debate acerca de 2 días, sábado, domingo. El asunto central es el día que yo guardo determina el Dios que yo adoro. No por una pelea de un día con otro, no. Detrás del sábado está el Señor Jesucristo. Y detrás del domingo está el anticristo. El asunto es, ¿quién es la autoridad suprema en mi vida? Si guardo el domingo sabiendo lo que dice la Biblia acerca del sábado, reconozco que Roma es la autoridad suprema. No estamos diciendo que aquellos que han guardado el domingo sin entender lo que la Biblia dice acerca del sábado son culpables, no. Pero el pecado, pues, dice la Biblia, voy a leer el texto. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, vamos a hacer nuevamente un resumen de los puntos más importantes de esta lección. Para eso, quiero invitarles en este momento a dirigir su atención al video. Una autoridad confiable es importante, particularmente si uno quiere llegar al sitio correcto. Es muy difícil cuando uno no conoce las señales de tráfico. Pero un poco de educación significa que uno nunca se dejará desviar por señales falsas. A diferencia de esto, la adoración en domingo luce correcta, a menos que uno conozca las señales. El séptimo día sábado fue establecido por Dios.
Es una señal que Él es el Señor, tanto porque Él nos hizo como porque nos encontró nuevamente cuando estábamos perdidos. Es el día que guardó Jesús, tanto en vida como en su muerte. Es el día que guardaron los apóstoles. Como dice Hebreos, el sábado representa el descanso que encontramos, no por nuestros esfuerzos, sino en la salvación que Dios nos da. El sábado es el día de adoración, de descanso, de comunión y de actos de caridad. Si el sábado fue elegido por Dios, entonces el día de adoración del hombre, el domingo, es un reconocimiento que podemos hacer nuestras propias leyes como nos convenga. Aunque se menciona ocasionalmente el domingo en el Nuevo Testamento, podemos entender esto sin equivocarnos, pensando que se trata de las señales correctas. ¿Está usted muy ocupado en este mundo arrollador? ¿Nunca tiene la oportunidad de hacer las cosas realmente importantes porque las cosas urgentes que debía haber hecho ayer se interponen en su camino? ¿Cree usted que su familia y sus amigos se beneficiarían de su tiempo? Desearía decirle a Dios: deseo reconocer tu autoridad y deseo respetarla haciendo lo que tú me dices. Si esto lo describe a usted, entonces dígale sí al sábado. Dios le da un día a usted porque le ama. Usted lo guarda porque lo ama. Como ven, amigos, ese es el único motivo que Cristo acepta. Recuerden, Jesús dijo: si me amáis, ¿o qué? ¿Lembra? ¿Se acuerda? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando ustedes se enamoran de alguien, se hace fácil y evidente querer hacer las cosas que le gustan a la persona amada. Es por eso que creo que todos nosotros queremos decirle al Señor Jesús que queremos obedecerle y tener una relación más estrecha con Él. En vista de lo que hemos estado estudiando hoy y en los últimos programas, tengo una pregunta con la cual me gustaría desafiarlos. ¿Desean ustedes guardar el séptimo día, sábado del Señor, porque lo aman y quieren desarrollar una relación más estrecha con Él? Yo sé que mi respuesta personal es sí. Y siento que también ustedes quieren decirle sí a Jesús. En este momento les gustaría tomar nuevamente su cuaderno o el papel que tienen en la mano y colocar allí su declaración de amor. Es importante que usted responda a la impresión del Espíritu Santo. A menos que lo hagamos, nuestros corazones se endurecerán y nos resultará mucho más difícil responder en el futuro. Así que quiero apelar a todos. Tomen papel y lápiz y escriban esto. Sí, yo quiero seguir a Jesús en todo lo que Él me pida que haga. Tú puedes buscar un lugar donde se reúne un grupo de observadores del sábado y reunirte con ellos el sábado que viene. Estoy seguro que será una de las experiencias más hermosas que tú hayas tenido. Dios te bendecirá y te animará a seguir caminando con Él. Yo quiero invitarte en este momento a inclinar la cabeza para orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque hemos podido estudiar tu palabra en este momento. Hemos visto algunos versículos de la Biblia que nos muestran que desde la creación el sábado se ha mantenido como un monumento que nadie puede cambiar. En este momento, sin duda, en el corazón de las personas que han asistido a este programa, que han mirado este programa, puede haber luchas, inquietudes, dudas. Pero queremos que tu Espíritu trabaje en el corazón de ellos y que en este momento ellos puedan abrir su corazón a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro próximo programa mirará la profecía más larga de tiempo de la Biblia. Es más, estudiaremos una profecía que prueba que Jesús
era el Mesías. Es un programa sorprendente, un programa que nos inspirará confianza en las predicciones de la Biblia. Espero reunirme con cada uno de ustedes. Hasta luego. Los espero ver muy pronto. Que Dios les bendiga.